Vamos a introducir este tema de el diagnóstico en neuropsicología porque es muy importante para comprender justamente lo que vendrá a ser la finalidad de la evaluación neuropsicológica, dentro de las cuales pues una de las finalidades precisamente es el diagnóstico neuropsicológico y a partir del establecimiento de este diagnóstico neuropsicológico estableceremos también aquellos parámetros de proyección de la rehabilitación para cada uno de los pacientes en particular. En este caso, pues el diagnóstico en neuropsicología nos brinda un parámetro también muy importante de integración de todo el contenido respecto a lo que es justamente la aplicación de pruebas neuropsicológicas, el acopio de la información que viene desde la historia clínica del paciente, del proceso de anamnesis, el cual se lleva a cabo al inicio de la evaluación misma, y también la integración de todas las pruebas, tanto de neuroimagen como las pruebas de laboratorio que pudieran respaldar la patología presente en nuestros pacientes. En este caso, pues vamos a justamente establecer que para el neurólogo y para el neuropsicólogo es pues muy importante y muy interesante estudiar lo que vendría a ser el conjunto de signos y síntomas que aparecen por lesiones relacionadas con daño cerebral adquirido y por alteraciones de tipo funcional de una porción específica de uno de los lóbulos cerebrales del encéfalo. En este caso, pues entendemos que el diagnóstico estará integrado por aquella presencia de estos signos y síntomas que nos van a orientar a establecer una hipótesis relacionada con el establecimiento también de un eje específico como es el eje sindrómico, donde vamos a ubicar a partir de estos signos y síntomas a nuestros pacientes. Solo también pues a través de lo que vendrá a ser el establecimiento correcto de un diagnóstico, orientaremos mucho mejor el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes. Es así que pues en neuropsicología se especifican desde diversos puntos de vista, se van a especificar también diversos tipos de planteamientos diagnósticos para generar lo que vendrá a ser la ubicación de nuestro paciente en estos ejes sindrómicos como tal. Cuando hablamos de síndromes, por ejemplo, en este caso topográficos lobares, relacionamos estos síndromes topográficos relacionados evidentemente a los lóbulos cerebrales como el mecanismo fisiopatológico, donde se agrupan justamente lo que son signos y síntomas que pueden ser observados y localizados en la topografía anatómica del cerebro humano. En el mismo cometido, pues los síndromes focales, aquellos que están mucho más localizados, distan mucho de ser síndromes con entidades cognitivas, ya que en el caso de el establecimiento de un síndrome, pues este lo determinará precisamente la topografía y no así un defecto cognitivo como tal. Muchas veces, pues, a través de lo que es el establecimiento de las lesiones cerebrales, entendemos cómo se desencadenan aquellos mecanismos fisiopatológicos que pueden afectar, en este caso, a más de un lóbulo cerebral.
o en el caso, por ejemplo, de que una lesión sea mucho más masiva en cuanto a la estructura encefálica, podrían abarcar, por ejemplo, a distintos lóbulos o denominarse como lesiones bilaterales y de mala delimitación. En este caso, lo que se realiza pues para establecer lo que es una correlación clínico-topográfica, que es muy importante al momento de determinar un diagnóstico en neuropsicología, es establecer lo que son las definiciones de las lesiones cerebrales adquiridas. Asimismo, establecer lo que es la ubicación anatómica o topográfica en la estructura encefálica como tal, la intensidad de la lesión, por ejemplo, para determinarla entre una lesión leve, moderada o grave, la extensión de la lesión, cómo esta, por ejemplo, puede abarcar, decíamos, a uno o varios lóbulos o regiones anatómicas importantes, y la patocronía, que se refiere justamente al pronóstico de la patología establecida cronológicamente, pues cómo va evolucionando con el tiempo la lesión cerebral. Todos estos elementos integrados van a generar lo que se conoce en neuropsicología justamente como la correlación clínico-topográfica, que va a determinar y va a establecer también lo que es la correlación específica con la obtención de resultados que vayamos a generar en la aplicación de las diversas pruebas neuropsicológicas. En este caso, como ya habíamos revisado, esta correlación se establece a través de la aplicación, por ejemplo, de escalas de cribado o baterías neuropsicológicas ya mucho más globales, y también de la aplicación de pruebas mucho más específicas relacionadas con evaluación dirigida específicamente a detectar cierto tipo de deficiencias cognitivas. Se sabe que dentro de la literatura médica pues existe una amplia revisión acerca de los síndromes focales lobares. En este caso, pues hay una amplia gama de revisión acerca de estos síndromes, y en particular, pues lo que se ha hecho desde la revisión médica es abarcar justamente lo que es el establecimiento, por ejemplo, de los síndromes relacionados principalmente a aquellos síntomas y signos clínicos que van a respaldar al proceso neurológico como tal. En muchos casos, falta un tanto de información acerca de lo que vendrían a ser las secuelas cognitivas que acompañan a estos síndromes focales lobares, donde pues no se ha establecido, por ejemplo, una correlación entre lo que vendrían a ser la presencia de los síndromes y cuáles son las secuelas o consecuencias cognitivas a nivel, por ejemplo, de adquisición de déficits a partir de lo que es la lesión cerebral. Para respaldar todo lo que es la literatura médica acerca de estos síndromes, se ha realizado pues sistematizaciones de aquellos signos y síntomas más característicos y que se encuentran preponderantemente presentes en lo que son las lesiones de los lóbulos cerebrales como tal. En algunos casos se ha establecido mucho énfasis, o se ha generado mucho énfasis, y se ha centrado mucho más la atención en lo que es el funcionamiento cerebral como tal, mientras que pues en otros casos lo que se ha hecho es relevar lo que son los procesos de la enfermedad y de las lesiones que van a condicionar a lo que son los trastornos cognitivos como tal. Entonces, se genera pues dentro de lo que es la evaluación neuropsicológica misma y el estudio de la neuropsicología,
que las lesiones del sistema nervioso central en particular pueden localizarse en zonas de diversa naturaleza estructural o funcional. En este caso, pues estas lesiones localizadas en estas estructuras o lesiones relacionadas con procesamientos funcionales nos van a determinar lo que vendrá a ser el diagnóstico específico en neuropsicología. Además, con el avance mismo de lo que fue la investigación en el área de las neurociencias, se generaron pues la posibilidad de establecer correlaciones clínico-topográficas referidas a lo que es la correlación entre la evaluación neurológica y una evaluación neuropsicológica adecuada. En este caso, sí hay que relevar el hecho de la participación del neurólogo y del neuropsicólogo como parte, por ejemplo, de un equipo multidisciplinar que pueda generar un mejor tratamiento y procesos de rehabilitación para los pacientes con daño cerebral adquirido. Pues en todo caso, no obstante, en determinadas ocasiones nos encontramos frente a pacientes con lesiones cerebrales que a nivel topográfico se ven afectados en más de uno de los lóbulos cerebrales y estas lesiones en muchos casos están mal delimitadas o son bilaterales. Entonces, evidentemente el proceso diagnóstico se hace mucho más complejo e incluso el proceso de rehabilitación pues conllevará mucho más tiempo, por ejemplo, de trabajo o tiempo de intervención. Entonces, pues desde el punto de vista de la evaluación misma, es muy importante para el equipo médico y principalmente para quien realiza la evaluación neurocognitiva, que en este caso es el neuropsicólogo, identificar justamente el conjunto de signos y síntomas que a través de lo que es la semiología se van a correlacionar con cada una de las estructuras anatómicas cerebrales. La semiología la entendemos como aquellos hallazgos que se realizan durante el examen neuropsicológico y que vienen a considerarse como hallazgos anormales. A través de la identificación de estos signos y síntomas se va a establecer lo que es un criterio diagnóstico neuropsicológico y este criterio va a permitir al profesional en neuropsicología pues delimitar los objetivos principalmente de lo que vendrá a ser la rehabilitación orientada a las necesidades de cada uno de los pacientes. Habíamos dicho que pues una de las particularidades del proceso de rehabilitación también tiene que ver con que cada uno de los pacientes es un caso individual, ¿no? O sea, no podemos considerar la misma situación de procesos de rehabilitación para todos nuestros pacientes. Cada uno, pues, tiene una historia de vida, tiene un contexto específico, tiene un almacenamiento cognitivo o una reserva cognitiva diferente y consideramos pues a los pacientes como una huella digital, ¿no? Cada uno es diferente del otro y aún así si atravesaran por la misma patología, pues toda este bagaje de recursos que tiene el paciente generará también un comportamiento distinto frente a una patología en particular. Entonces, pues, uno de los principales enfoques desde el diagnóstico neuropsicológico es generar como objetivo el establecimiento de un examen clínico como tal. Esto, pues, a través de este objetivo del examen clínico, proponer lo que vendrá a ser un diagnóstico orientado
a lo que es el establecimiento de la hipótesis diagnóstica en el ámbito de la neuropsicología. Para tal categorización de diagnósticos, pues se han establecido que existen diferentes tipos de diagnóstico como tal. El diagnóstico neuropsicológico lo consideraremos como o igual que, por ejemplo, el diagnóstico sindromático. Dentro del diagnóstico sindromático o neuropsicológico, lo que se intenta pues es establecer justamente a qué síndrome o a qué síndromes corresponden las anormalidades que vamos a hallar al momento de la evaluación en un paciente con disfunción o daño cerebral. Entonces, uno de los primeros tipos de diagnóstico vendrá a ser justamente el diagnóstico neuropsicológico o sindromático. Pero ¿cómo llegamos pues a establecer este diagnóstico sindromático como tal? Es a partir de justamente conocer lo que es el diagnóstico en particular. El diagnóstico ha sido definido de diversas maneras, pero una de las terminologías evidentemente más consideradas en el ámbito clínico neuropsicológico viene desde la definición de lo que es la Real Academia de la Lengua Española, que en 2001 establece justamente que el diagnóstico pues es el acto de conocer lo que es la naturaleza de la enfermedad mediante aquellos procesos de observación de sus síntomas y signos presentes. Es así que pues la enfermedad como tal se entiende como una entidad que va a alterar el estado de salud general del paciente y quizás pues entonces podría ser más exacto definir el diagnóstico como el acto de encontrar los síndromes responsables de los síntomas y signos de un paciente. Por tanto, pues el síndrome corresponderá a lo que es un grupo de síntomas, como, como bien sabemos desde el área clínica en psicología, que son aquellas anormalidades que pues, nos reporta el paciente, y a que la presencia de los signos que son las manifestaciones anormales halladas justamente en el examen o durante el proceso de evaluación. En este caso, los signos o estos signos anormales tienen la correlación semántica con lo que es la semiología como tal. En este caso, la aparición de estos signos y síntomas pues aparecen de forma recurrente dentro del síndrome general. A partir de ello, pues se establecen también otros tipos de diagnóstico en neuropsicología y que están relacionados justamente con estos hallazgos. Entre ellos tenemos al diagnóstico sintomático, donde justamente este diagnóstico se corresponde con la presencia de las anormalidades reportadas por el paciente. Por ejemplo, pues nos llega a consulta un paciente y nos dice que en particular pues suele olvidar palabras o que pues no sabe dónde dejó, por ejemplo, las llaves comúnmente, o por ejemplo, cuando un paciente refiere que está perdiendo la capacidad de concentrarse o que está olvidando específicamente los nombres, por ejemplo, de sus familiares. Entonces, todos los síntomas que el paciente nos vaya a reportar nos van a servir para establecer lo que es un diagnóstico sintomático. Entonces, este tipo de diagnóstico se conoce dentro de del área de la clínica neuropsicológica como un diagnóstico de tipo descriptivo. Entonces,
ya de entrada establecemos que parte de lo que es el diagnóstico sindrómico también vendría a establecerse desde el punto de vista del diagnóstico sintomático, como aquellos parámetros donde el paciente nos da pistas pues acerca de lo que vendrá a ser la patología con la que está cursando. Otro de los diagnósticos muy importantes dentro del establecimiento del diagnóstico neuropsicológico es el diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico tiene que ver con aquella causa de la pues anormalidad que presenta el paciente. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de cuando nos referimos a una afasia traumática. En este caso, la palabra afasia corresponde al diagnóstico sindromático, mientras que la palabra traumática corresponderá a lo que es el diagnóstico etiológico. Entendemos así, pues, que en este ejemplo, la causa de la afasia vendrá a ser justamente el traumatismo craneoencefálico. Al diagnóstico etiológico en particular, justamente se ha establecido que se va a tratar de aquel diagnóstico pues que nos va a denotar las causas de la patología presente en el paciente. En este caso, y tomando en cuenta el ejemplo, pues establecemos, por ejemplo, que etiológicamente la afasia traumática se tratará, por ejemplo, pues de un síndrome afásico causado por un trauma en particular. Dentro del diagnóstico mismo etiológico, un área fundamental es tomar en cuenta lo que vendrá a ser el desarrollo de la historia de la enfermedad con la que está cursando el paciente. Es decir, pues cómo se inició y cómo ha ido evolucionando con el tiempo el trastorno que presenta nuestro paciente. Para determinar justamente la etiología de una condición patológica, en este caso sabemos que podría ser un proceso que puede ser muy sencillo, pero en otros casos, o en otras ocasiones, puede establecerse como un proceso muy complejo. Entonces, habíamos dicho que justamente el diagnóstico etiológico toma en cuenta lo que es el proceso de la historia de la enfermedad, evidentemente tomando en cuenta su inicio y su proceso de evolución. Este elemento pues permite justamente determinar lo que es la etiología de la condición patológica, y habíamos dicho que podría ser un proceso muy sencillo o en otras ocasiones pues un proceso mucho más complejo. Donde se complejiza, por ejemplo, este fenómeno es en los casos de pacientes en particular con lesiones, por ejemplo, difusas, ¿no? Donde no se puede a través justamente del examen por neuroimagen determinar, por ejemplo, el área de la lesión, o donde no se denota la presencia de una lesión evidente en la estructura encefálica como tal. Entonces, este proceso que no me respalda, por ejemplo, la historia clínica del paciente, me podría dificultar lo que es el diagnóstico etiológico como tal. Las etiologías de daño cerebral son en particular unas cuantas, pero cada una de ellas pues nos aportan de distinta forma para distinguir diversos subtipos en lo que vendrán a ser justamente las secuelas de daño cerebral adquirido. Entre las principales etiologías de lo que conocemos en daño cerebral adquirido, pues están en primera instancia lo que conocemos como los accidentes cerebrovasculares. En este caso, tenemos dos tipos de
accidentes específicos, que vendrían a ser los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Estos dos como etiologías desencadenantes de lo que vendrá a ser también toda la secuela neurocognitiva como tal. Los accidentes cerebrovasculares se hallan evidentemente a nivel mundial, en primer lugar, como una de las principales patologías de daño cerebral adquirido. En segundo lugar, tenemos a los traumatismos cráneoencefálicos, donde pues a partir de lo que vendrá a ser el establecimiento del daño o el traumatismo leve, moderado o severo, también podremos observar las diferentes secuelas que se desencadenan a raíz de la adquisición de este proceso traumático. Una de las características dentro de los traumatismos cráneoencefálicos es la prevalencia también de la edad poblacional para este grupo de etiología. Específicamente, pues, se da en mayor prevalencia entre lo que es los 17, 18 años de edad hasta los 35, ¿no? Es el grupo más prevalente dentro del daño por traumatismos cráneoencefálicos. En tercer lugar tenemos a las infecciones del sistema nervioso, como en el caso, por ejemplo, de la presencia de meningitis, por ejemplo, de tipo bacteriana, el caso de tuberculosis, o incluso, por ejemplo, en nuestro medio, que es muy común, aquellas infecciones relacionadas con la neurocisticercosis. Asimismo, las infecciones provocadas por el virus de inmunodeficiencia humana adquirida. En el caso de las neoplasias, que se encuentran en cuarto lugar, pues referidas justamente a la presencia de tumores o formaciones cancerosas en la estructura encefálica como tal. Asimismo tenemos las enfermedades asociadas con el desarrollo, que estas están también muy relacionadas con lo que es la patología que viene desde el proceso de concepción mismo. Las enfermedades degenerativas, que también son prevalentes en nuestro medio, las enfermedades de tipo metabólico, que pueden ocasionar evidentemente daños a nivel cognitivo como tal, las enfermedades nutricionales y finalmente los trastornos consecuentes a consumo de drogas y agentes químicos. Entonces, todas estas etiologías que son, ya habíamos dicho, las causas más preponderantes de daño cerebral adquirido, nos van a contribuir de gran manera a lo que vendrá a ser el establecimiento de este diagnóstico etiológico como tal. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que son algunas de las etiologías más preponderantes en daño cerebral adquirido. Tenemos el traumatismo cráneoencefálico, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades de tipo degenerativas, como el proceso de decorticación relacionado con el Alzheimer, y aquellas enfermedades de tipo infeccioso que también pueden afectar pues al sistema nervioso y específicamente ocasionar daños en estructuras encefálicas, ocasionando las secuelas que nosotros tratamos en el área de neuropsicología. Por otro lado, pues tenemos al diagnóstico topográfico. El diagnóstico topográfico se refiere principalmente a lo que es la localización del proceso patológico, en este caso el establecimiento de la localización anatómica del daño cerebral adquirido.
Por ejemplo, y si tomamos el ejemplo de la fascia, si hablamos de una fascia de tipo temporal, la palabra temporal se va a referir a la localización de este proceso patológico en particular, evidentemente localizándolo en el lóbulo temporal, principalmente en el lóbulo temporal izquierdo. En otras palabras, y hablando del mismo ejemplo, pues se trata de una fascia relacionada con una anormalidad en dicho lóbulo, ¿no? En el lóbulo temporal. Es así que pues la topografía justamente de la lesión hace referencia a lo que es una anormalidad morfológica. Y en este caso, pues en consecuencia, los métodos para lograr el diagnóstico topográfico no son métodos clínicos, sino, pues más exactamente, son métodos que permiten visualizar el cerebro como tal. En este caso, recurrir justamente al apoyo de lo que es la neuroimagen como el caso de la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, que van a respaldar específicamente a este diagnóstico de tipo topográfico. Evidentemente, algunos métodos clínicos pueden sugerir, por ejemplo, una patología en un sitio específico del cerebro. Entonces, evidentemente a los que más se recurre vendrán a ser justamente estas técnicas de neuroimagen relacionadas con el diagnóstico topográfico. Finalmente tenemos a lo que vendrá a ser el establecimiento del diagnóstico sindromático, y pues se refiere al síndrome en particular, en el cual concurren la presencia de los síntomas y los signos hallados en el paciente. El diagnóstico clínico es conocido también como el diagnóstico sindromático como tal. Entonces, pues cada uno de los exámenes clínicos que se vaya a realizar al paciente busca el establecimiento de cierto tipo de síndromes, y el examen clínico en neurología busca hallar, digamos, por su parte, lo que son síndromes neurológicos. Asimismo, el examen clínico en psiquiatría buscará hallar síndromes psiquiátricos, y finalmente en el área de nuestro interés, que es el examen de neuropsicología, pues buscaremos hallar lo que son los síndromes neuropsicológicos relacionados con el diagnóstico como tal. Entonces, pues, ¿cuáles son los principales síndromes neuropsicológicos que vamos a hallar al momento del establecimiento de la correlación entre la presencia de estos signos y síntomas hallados durante el proceso de evaluación? Son los síndromes neuropsicológicos más conocidos, pues tenemos a la afasia, que es un déficit o una dificultad en el lenguaje; la alexia, que tiene que ver con procesos de lectura; la agrafia, que tiene que ver justamente con aquel déficit en procesos de escritura; la acalculia, que se generan por dificultades en el proceso de cálculo o razonamiento matemático; la agnosia, que está relacionada con los procesos gnósicos de funcionamiento cognitivo superior; la apraxia, que lo mismo, ¿no? Tiene que ver con un déficit en las praxias a nivel de funciones cognitivas superiores; los procesos o los síndromes amnésicos relacionados a procesos de memoria; el síndrome de disejecutivo, que se refiere a un déficit en el funcionamiento ejecutivo del paciente; y los síndromes relacionados o establecidos desde la demencia, que evidentemente tienen que ver con enfermedades de tipo degenerativas.
Entonces, en particular, pues, ¿cuáles son los síndromes neuropsicológicos que vamos a tratar de hallar en la evaluación neuropsicológica? Pues, justamente aquellos relacionados con los defectos cognitivos y que pueden hallarse en el caso de patología cerebral o de daño cerebral adquirido y que incluyen entonces a los procesos de afasia, de alexia, de agrafia, de acalculia, de amnesia, de apraxias, de agnosias, de trastornos visoespaciales, síndromes disejecutivos y procesos demenciales. En cada uno de los síndromes neuropsicológicos, a su vez, pues coexisten diferentes subtipos de síndromes específicos. Entonces, pues actualmente en el área de neuropsicología como tal no contamos con lo que vendrá a ser un manual de diagnóstico de estos síndromes neuropsicológicos, pero muchos de ellos han sido incluidos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ya en una revisión más actual en el DSM-5 y en la clasificación internacional de lo que conocemos como el CIE-10, la clasificación internacional de las enfermedades mentales. Entonces, en estos dos manuales nosotros podemos hallar la integración justamente de estos síndromes a lo que vendrán a ser los manuales de revisión específicos para diagnósticos de trastorno de tipo mental. En este caso, pues uno de los objetivos también de la evaluación neuropsicológica y del trabajo mismo que se debería realizar en el área de neuropsicología es el establecimiento a nivel, por ejemplo, de nuestra población, el establecimiento de la prevalencia pues, de estos síndromes que están presentes actualmente en nuestra población boliviana. Entonces, sí se sabe desde la teoría cuáles vendrían a ser los síndromes más prevalentes, pero no hay una estadística que nos diga finalmente pues cuáles están presentes en nuestro medio. Para respaldar todo este proceso de diagnóstico en neuropsicología, una de las áreas más importantes dentro del área neuropsicológica es el estudio del sistema funcional como tal. Bien sabemos que el sistema funcional se refiere justamente al funcionamiento cognitivo de la persona relacionada con todos los procesos mentales superiores. Entonces, el sistema funcional fue uno de los planteamientos más importantes que se realizó desde los estudios planteados por Alexander Luria y pues este planteamiento se toma desde la escuela rusa como tal. Entonces, pues justamente fue Luria quien entre los años 1973 y 1977 realizó extensas investigaciones en sus pacientes con lesiones locales o focalizadas del cerebro. Y es así como estas investigaciones de Luria pues han proporcionado técnicas de diagnóstico mucho más claras y precisas al momento de lo que es la exploración de aquellas perturbaciones de las funciones corticales. Y a partir de toda esta integración se ha planteado un modelo teórico de organización cerebral conocido como pues el sistema funcional que actúa en particular como un todo dinámico, es decir, un todo integral. Las unidades planteadas por Luria, las unidades funcionales, interactúan constantemente y dinámicamente en todo lo que es el proceso cognitivo de funcionamiento cerebral. Es así que se ha hecho una equiparación a lo que vendría a ser
estos diversos sistemas de tipo funcional con lo que es una cadena de mando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si uno de los eslabones de la cadena resultaran dañados, es muy posible pues que exista a partir de ello un tipo muy específico de trastorno en procesos conductuales mucho más complejos. Luria establece justamente que según las características del trastorno funcional, nosotros podemos precisar qué área cortical del sistema funcional se ve afectada. En ello también se respalda lo que es la teoría de la doble disociación, ¿no? Integrando todo lo que es justamente la teoría también de la modularidad y de los factores de funcionamiento cognitivo. Entonces, pues Luria plantea que en este todo funcional, este sistema funcional que es dinámico, existen 3 unidades específicas de participación. Por un lado tenemos a la primera unidad funcional de Luria, que es conocida como la primera unidad para regular el tono o el estado de alerta. Esta unidad está localizada específicamente en lo que se conoce a nivel de anatomía o de neuroanatomía como el sistema reticular activador. Luria pues concibe que este sistema reticular activador está integrado principalmente por 2 estructuras muy importantes en la estructura neuroanatómica como tal. En primer lugar tenemos a lo que es el tallo cerebral, compuesto por el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, y por otro lado pues al tálamo, que es una de las estructuras más importantes y en este caso la más importante de relevo del procesamiento mismo de la información. El tálamo se lo considera pues como la unidad funcional que mantiene al animal o en este caso al ser humano pues en estado de alerta. Cuando se activan las diversas partes de la corteza, como son el tallo cerebral y el tálamo, pues justamente se generan señales diversas en lo que vendrá a ser lo que se conoce como el sistema reticular activador ascendente. Esto nos permite el ingreso de la información de nuestro entorno para posteriormente procesarla en la corteza cerebral. Otro de los sistemas componentes del sistema reticular activador es el sistema reticular activador descendente, que a través del control cortical de lo que es el tallo cerebral, este permitirá manifestarse como un centro fisiológico para optimizar lo que es la atención y la eficiencia cognitivas. En este sentido nosotros podemos ir correlacionando ya que este sistema reticular activador, compuesto por el tallo y por el tálamo, principalmente estará dedicado a lo que es la integración de la información mediante la activación de los procesos atencionales y de los procesos relacionados con el estado de alerta general del paciente. Entonces, pues una lesión o disfunción en esta área anatómica específica provoca lo que vendrá a ser la pérdida de los procesos de selectividad, de actividad cortical y de la discriminación de estímulos. Aquí podemos ver una imagen de un corte sagital del cerebro, donde en la parte media podemos ver en gris lo que vendrá a ser la parte de la formación reticular, que está evidentemente integrada a todo este sistema reticular, tanto ascendente como descendente, las estructuras del tallo cerebral o del cerebro medio, y el tálamo, como lo habíamos dicho, una de las estructuras más importantes de relevo de la información.
Como segunda unidad tenemos desde el planteamiento de Luria a la unidad para obtener, procesar y almacenar la información. Esta segunda unidad está localizada en lo que son las cortezas occipital, temporal y parietal. Estas principalmente actúan como áreas a nivel de estructuras corticales, como áreas de asociación primaria y secundaria. Entonces, pues la estructura neuronal de estos tres lóbulos, de esta segunda unidad funcional, tienen una función específica para cada una de las cortezas. Por ejemplo, tenemos que la corteza occipital, en este caso, recibe las experiencias de tipo visual. La corteza temporal recibirá las experiencias de tipo auditivo y en tanto pues que la corteza parietal recibe aquellas sensaciones cutáneas y kinestésicas del entorno y del posicionamiento mismo del cuerpo humano. En este caso, pues y por consiguiente, la operación principal que realiza la segunda unidad es de tipo receptivo, analítico y de almacenamiento de los procesos de información. Es así como en esta segunda unidad se van a generar este tipo de procesamientos y se va a establecer justamente la integración de estas áreas como áreas de asociación primarias y secundarias. Entonces ahí tenemos en gris nuevamente lo que vendría a ser la integración de los lóbulos temporales, occipitales y parietales relacionados con lo que es la segunda unidad funcional de Luria. La tercera unidad que plantea el sistema funcional es justamente la unidad para lo que es la programación, la regulación y la verificación de la actividad mental. Antes de pasar a esta tercera unidad, habíamos dicho que la primera unidad estaba encargada justamente del sistema de alerta y del sistema atencional de la persona. La segunda unidad la podríamos correlacionar ya con lo que son los procesos de memoria, de percepción. Y esta tercera unidad que vamos a ver a continuación la podemos correlacionar ya con funcionamientos mucho más complejos, como son el funcionamiento ejecutivo, el pensamiento y el lenguaje humanos. Entonces, esta tercera unidad está localizada topográficamente en lo que son los lóbulos frontales y está encargada principalmente de lo que es la programación, la regulación y la verificación de la actividad mental. En el ser humano sabemos que los lóbulos frontales pues abarcan una gran porción de lo que es la corteza cerebral. Además, desde el punto de vista de desarrollo ontogénico del ser humano, las estructuras frontales son las últimas estructuras en adquirir el proceso de maduración neuronal como tal. Es así que pues a partir de la edad de 7 a 12 años es cuando se puede hablar de que esta estructura alcanza su máximo, uno de sus grados máximos de maduración y finalmente se va a consolidar toda esta estructura más o menos a los 21 años de edad. Entonces, entre los 12 y 21 años de edad es donde se va a generar toda la adquisición del mayor volumen tanto de masa o de estructura encefálica como de estructuras neuronales que consolidan a lo que son los lóbulos frontales como tal. Entonces ahí tenemos justamente esta área remitida ahí en gris, donde encontramos a los lóbulos frontales con las regiones de mayor desarrollo, como son los lóbulos prefrontales en este caso. Entonces, pues, ¿cómo nos ayuda justamente el establecimiento de estas tres unidades funcionales para lo que vendrá a ser el diagnóstico en neuropsicología? Si entendemos y si correlacionamos lo que vendrían a ser
estas unidades con los procesos cognitivos como tal, podremos facilitar nuestro diagnóstico neuropsicológico. Es así que al entender, por ejemplo, no sé, por darles un ejemplo, que el paciente tiene algún déficit en atención y en memoria, nosotros ya podemos establecer a partir del análisis de este sistema funcional que hay una participación evidente en cuanto a déficit relacionado con la primera y la segunda unidad funcional, y a partir de ello también podemos localizar más fácilmente las estructuras anatómicas comprometidas con los procesos cognitivos que cursan con déficit en este caso. Entonces, ahí tenemos un cuadrito de lo que son los tres bloques distintos de las tres unidades funcionales, las áreas corticales que están relacionadas con las tres unidades, el funcionamiento que se genera en cada una de las unidades y el tipo de lesiones, o más bien las lesiones que podrían generar diversas secuelas relacionadas con cada una de las unidades funcionales. Es así, por ejemplo, que en la primera unidad, si existe una lesión en la primera unidad funcional, lo que podremos observar en nuestros pacientes, por ejemplo, es pues un deterioro en el estado general de vigilia, una pérdida de la selectividad y pérdida de la discriminación de estímulos. Si hacemos una correlación de estos contenidos con uno de los sistemas funcionales cerebrales, lo tendremos que realizar específicamente con los sistemas atencionales y de orientación de la persona. Si hay una lesión que esté dañando la segunda unidad, pues veremos, por ejemplo, en el caso de alteraciones en las zonas primarias o en las zonas, en las áreas de asociación primaria, veremos cómo en nuestros pacientes pues se detectan principalmente deterioros de tipo sensorial o alteraciones conductuales. Si el daño, por el contrario, se generan en áreas de asociación secundaria, veremos cómo en el paciente se manifiesta la pérdida del análisis de la información, un deterioro, por ejemplo, en procesos relacionados con la codificación, una desorganización de tipo conductual y en lesiones que puedan dañar a estructuras relacionadas con las áreas de asociación terciaria, pues se observa en el paciente, por ejemplo, desorientación espacial, deterioro en la solución de problemas. Y finalmente, pues, en la última unidad funcional relacionada justamente a los procesos más complejos, si se genera algún tipo de lesión que puede estar dañando estructuras importantes de la tercera unidad, pues podríamos observar en nuestros pacientes cómo hay una alteración de la conducta intencional del paciente, conductas tales, por ejemplo, como la apatía, pérdida de la iniciativa, incapacidad para expresar o manifestar, por ejemplo, sus sentimientos, y un pensamiento pues mucho más simple en cuanto a procesamientos de pensamiento de forma oral como escritos. Es así que esta concepción de la organización vertical desde el planteamiento de Luria de las estructuras cerebrales, pues nos va a señalar que a pesar de que la corteza cerebral es fundamental para lo que es, por ejemplo, el pensamiento abstracto, todo el sistema nervioso central contribuye a este tipo de pensamiento, pues de alguna forma en particular. Entonces, en este sentido entendemos que este sistema funcional actúa dinámicamente en cuanto a lo que es el procesamiento mismo y respuestas que podrían generarse a partir de manifestaciones por daño cerebral adquirido, de conductas, ¿no?, relacionadas con daño cerebral adquirido. Y bueno, entonces, pues, ¿cómo llegamos justamente a establecer este tipo de diagnósticos relacionados con el ámbito de la evaluación neuropsicológica? Es a través de lo que es
la aplicación misma del examen neuropsicológico. Y habíamos visto que tenemos a los diversos tipos de diagnóstico para arribar al diagnóstico neuropsicológico, como son el diagnóstico sindromático, el diagnóstico sintomático, el diagnóstico etiológico y el diagnóstico topográfico. Entonces, estos tipos de diagnóstico nos van a ayudar finalmente a arribar pues al diagnóstico neuropsicológico como tal, y a partir de ello establecer de mejor manera todos los procesos de rehabilitación específicos en neuropsicología para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, pues vamos a revisar, ya nos vamos a integrar a lo que vendrá a ser justamente la evaluación cuantitativa, y de inicio vamos a introducir a lo que es el examen neuropsicológico como tal. Vamos a hacer una parte previa introductoria donde vamos a hablar acerca de justamente de esta unidad, pues respecto a los objetivos de aprendizaje relacionados con esta primera unidad del tercer módulo. Entonces, pues establecemos que los objetivos de aprendizaje de esta unidad están relacionados con establecer los fundamentos del examen neuropsicológico y su importancia en el ámbito de la evaluación neuropsicológica misma, adquirir conocimientos también integrados sobre lo que son las técnicas y las características aplicadas al examen neuropsicológico, determinar la importancia de la integración de este examen desde la perspectiva integral de la aproximación cuantitativa, y finalmente pues el manejo de los conceptos básicos y metodológicos relacionados a lo que es la selección de pruebas, interpretación del examen y la importancia del diagnóstico diferencial. Entonces, pues como una forma de introducción al tema en general, pues sabemos que el examen neuropsicológico se denomina también, o es denominado como evaluación neurocognitiva, y este tipo de examen pues es un método diagnóstico muy importante que va a estudiar en particular lo que es el funcionamiento cerebral del paciente, y va a brindar información pues que no es provista por otros métodos de estudio, como son en este caso el electroencefalograma, la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Asimismo, permite tanto al médico como al neuropsicólogo y a otros profesionales que se dedican justamente a comprender cómo funcionan las distintas áreas y sistemas cerebrales de un paciente a través de lo que es la medición de sus capacidades cognitivas. Entonces, no olvidemos que el examen neuropsicológico está dirigido justamente a medir estas capacidades cognitivas que en muchos de los casos pues relacionadas a los pacientes que asisten a consulta neuropsicológica, estas capacidades podrían verse disminuidas, o en el caso de pacientes sanos, pues establecer por ejemplo aquellos perfiles cognitivos propios y particulares de personas sin daño cerebral adquirido. Habitualmente pues se recomienda lo que es la realización de la evaluación neuropsicológica o de la aplicación de este examen neuropsicológico cuando existen síntomas o quejas relacionados principalmente con procesos de memoria, de atención o de razonamiento. Estos, no olvidemos que justamente estos síntomas o quejas vienen a partir de la manifestación que el paciente nos va a referir. Entonces, en este caso, podemos correlacionar justamente estos síntomas con lo que vendrá a ser el diagnóstico sintomático que habíamos estado comentando en la anterior parte. Algunos de estos signos presentes en el paciente y que requieren una evaluación neurocognitiva, pues
se deben realizar si el paciente, por ejemplo, presenta cambios en lo que vendrán a ser las capacidades en cuanto a concentración, cambios en la organización, cambios en el proceso de razonamiento, cambios en la memoria, cambios en el lenguaje, en la percepción, en la coordinación y o en la personalidad. Entonces, justamente si el cambio puede deberse a cualquiera de estas manifestaciones, pues también pueden relacionarse a diversas causas, en particular pues causas médicas, causas de tipo neurológicas, psicológicas o genéticas que podrían estar ocasionando este tipo de cambios en el nivel de funcionamiento de nuestros pacientes. Es así que pues las pruebas o estudios que vayamos a administrar a los pacientes van a ser muy útiles para entender lo que es la situación específica de cada paciente. Entonces, pues un examen neuropsicológico típico va a implicar lo que es la medición de los siguientes aspectos. Entre ellos, pues la medición de la capacidad intelectual general del paciente, la medición de lo que es el aprendizaje y la memoria, la medición de las habilidades visoespaciales de la persona, la medición también de lo que es el temperamento y la personalidad, medición de los aspectos relacionados con procesamientos del lenguaje, también medición de lo que es la atención y la concentración y evidentemente y por sobre todo muy importante la medición en las destrezas de ejecución de alto nivel o conocidas como funciones ejecutivas. Por ejemplo, pues dentro de estas lo que vendrá a ser el establecimiento de lo que son las habilidades de secuenciación, de razonamiento y de resolución de problemas. Muchas capacidades justamente de estas comentadas anteriormente pueden estudiarse en mucho mayor detalle que otras y van a depender pues de cada una de las necesidades de nuestros pacientes. Los resultados de las pruebas neuropsicológicas en este caso son útiles en diversas situaciones. Es así que, por un lado, los resultados de estas pruebas nos servirán como característica general en el caso de la evaluación, donde nos pueden ayudar a identificar las debilidades en áreas específicas o en funciones específicas. Así, por ejemplo, nosotros podemos establecer si nuestro paciente presenta problemas de memoria versus problemas de atención. Es ahí donde podemos diferenciar cuáles son justamente sus habilidades y sus capacidades aún preservadas o cuáles están con alguna dificultad. Los resultados también obtenidos a través de las pruebas neuropsicológicas es especialmente útil para identificar lo que es la presencia y naturaleza de los trastornos cognitivos precoces o leves. Es decir, justamente la aparición de estos procesos relacionados, por ejemplo, con procesos de deterioro cognitivo leves, donde a través de estudios neurológicos y específicamente de estudios por neuroimagen, no es posible detectarlos. Solo a través de la aplicación de pruebas neuropsicológicas será posible establecer si hay un deterioro o un proceso de deterioro cognitivo leve o precoz en el paciente. También pues nos sirven porque desde el punto de vista de la evaluación neuropsicológica tiene una gran sensibilidad para detectar problemas justamente leves de memoria.
que de otra manera pues no pueden ser obvios o no podrían ser detectados mediante un análisis tradicional clínico médico. También pues muchas veces cuando los problemas son muy sutiles, la evaluación neuropsicológica es la única herramienta que va a permitir detectar este tipo de problemas. Por ejemplo, pues tenemos que el perfil neurocognitivo podría ayudar a determinar si los cambios de memoria son cambios normales debidos, en este caso, por ejemplo, a la edad, o son cambios que están mucho más relacionados con lo que vendría a ser un trastorno neurológico particular. Finalmente, pues cuando se diagnostica una demencia, el perfil neurocognitivo nos permite tipificar pues si se trata de una enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, o una demencia frontotemporal o una demencia vascular. En este caso, lo que se establece a través de los resultados de las pruebas neuropsicológicas vendrá a ser un diagnóstico de tipo diferencial entre procesos similares. El examen neuropsicológico también puede ser útil pues, para identificar aquellos problemas asociados a enfermedades médicas y que podrían afectar, por ejemplo, la memoria y la atención. Es así que existen algunas condiciones como la diabetes, las enfermedades de tipo metabólicas o infecciosas o el alcoholismo que podrían generar problemas asociados o problemas relacionados con déficits en memoria y atención. Los resultados de las pruebas que vayamos a administrar nos pueden justamente ayudar en el proceso de distinción de diversas enfermedades, y esto es muy importante porque pues un tratamiento apropiado va a depender precisamente de un diagnóstico también preciso, ¿no? Entonces, en el caso del establecimiento de diagnósticos, pues si se los hace de manera muy coherente y muy a tiempo, pues podremos establecer mejores procesos de rehabilitación también y mejores pronósticos para nuestros pacientes. Existen, pues por su lado, diferentes enfermedades que darían como resultado lo que son diferentes patrones de puntos fuertes y de puntos débiles en lo que son los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Por tanto, pues justamente estos resultados pueden ser útiles al momento de determinar cuáles áreas del cerebro podrían estar involucradas y de qué enfermedades pues podría tratarse. Por ejemplo, tenemos que las pruebas neuropsicológicas pueden ayudar a diferenciar entre lo que es una enfermedad de Alzheimer y un accidente cerebrovascular o un proceso de depresión. Entonces, en este caso, la determinación de estas áreas específicas involucradas y de las enfermedades que estarían relacionadas a los procesos cognitivos como tal, nos permitirán establecer lo que es el diagnóstico diferencial en neuropsicología. Evidentemente, el examen neuropsicológico nos permite clarificar las causas de un trastorno cognitivo en particular. El desempeño de un paciente en lo que son las pruebas de evaluación neuropsicológica nos pueden servir para planificar tratamientos también específicos, tomando como base principalmente lo que vendrán a ser los puntos fuertes para poder compensar las debilidades del paciente. En este sentido, pues los resultados que vayamos a obtener en el proceso de evaluación neuropsicológica y relacionados evidentemente a los procesos cuantitativos, pues nos van a ayudar a identificar
cuáles son los problemas que deben ser en particular los objetivos de trabajo en procesos de rehabilitación, cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar además para cumplir con los objetivos de la rehabilitación y, por ejemplo, pues justamente la obtención de estos resultados en las pruebas nos van a poder ayudar a lo que vendrá a ser el proceso de planificación de la rehabilitación orientada a las necesidades específicas de cada uno de los pacientes y finalmente poder monitorear lo que es el proceso de rehabilitación o realizar un seguimiento en todo el proceso de recuperación de nuestros pacientes. Es así como, por ejemplo, se puede evaluar este proceso de seguimiento, realizar este seguimiento en la recuperación de destrezas después de un accidente cerebrovascular o de un traumatismo cráneoencefálico. Los estudios y las investigaciones pues han demostrado que los puntajes obtenidos en pruebas específicas se relacionan con lo que son las capacidades de funcionamiento en la vida cotidiana. Es así que estas habilidades tan cotidianas para nosotros como es, por ejemplo, la administración del dinero, el poder manejar o conducir un coche y el estar en condiciones, por ejemplo, de retomar el trabajo, deben correlacionarse justamente con estas capacidades de funcionamiento de la vida diaria. Los resultados que se obtengan también en la evaluación neuropsicológica o en el examen neuropsicológico, pues ayudarán tanto al médico como al equipo multidisciplinario a entender y anticipar qué problemas pues podría tener el paciente a partir del daño cerebral adquirido, qué problemas se manifiestan en sus actividades de la vida diaria y finalmente tomar los recaudos necesarios que están relacionados a los procesos de rehabilitación. En otros casos también nos permite justamente el examen neuropsicológico evaluar pues los efectos, por ejemplo, de una cirugía mayor que comprometa a la estructura encefálica como tal. En el caso, por ejemplo, de cirugías de epilepsia relacionadas con cirugías para solucionar procesos de hidrocefalia o, por ejemplo, para la resección de tumores específicos del encéfalo y también pues es útil en muchos sentidos para evaluar los efectos de la exposición a tóxicos de ciertas terapias de tipo farmacológico, por ejemplo, como en la enfermedad de Parkinson, en la epilepsia y o en la esquizofrenia. Y también de aquellos efectos no farmacológicos como son la terapia electroconvulsiva. Entonces, en este sentido, vemos que desde el punto del examen neuropsicológico podemos establecer diversos puntos de participación en lo que vendrá a ser tanto el proceso de evaluación como el proceso de diagnóstico y finalmente el proceso de rehabilitación. Bueno, voy a parar ahí para darles lugar a cualquier pregunta que tengan y poder resolver algunas dudas.